Vamos a hablar del poder de la alabanza, el poder de la alabanza. Salmo 137, y vamos a leer un par de versículos de ese salmo. Versículo 1 en adelante. Amén. Salmo 137, 1. La palabra del Señor dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra, ayúdanos a poder recibir de parte de ella toda la expectativa, toda, Señor, la restauración, la administración que necesitamos para poder edificar nuestras vidas espirituales. Oramos, bendito Dios, por todos aquellos que venimos con alguna queja, alguna situación de nuestra vida, alguna necesidad. Sea usted a través de su Santo Espíritu liberándonos, sanándonos y llevándonos adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Y los otros hermanos comiendo pupusas todavía. Bueno, vamos a ver. Salmo 137, el poder de la alabanza. Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de generalidades, puntos importantes. Fíjese que la alabanza es tan importante en las Escrituras como es el hecho de que el Señor nos ha dotado de ese medio para nosotros acompañar nuestras oraciones y poder exaltar su nombre. De tal manera que cuando nosotros alabamos a Dios, le estamos rindiendo no solamente una adoración, sino que estamos demostrando que nuestra vida, que nuestra existencia depende total y absolutamente de Él. En el Antiguo Testamento hay un proceso, diga conmigo proceso. Cuando leemos los libros poéticos, especialmente el libro de los Salmos, sabemos que cada uno de los salmos fue compuesto para poder específicamente orar por algunas necesidades. Entonces los salmos tienen el objetivo primordial, primero, de mostrarnos las características y los grandes atributos de Dios. Cuando usted lee los salmos, usted conoce el carácter de Dios. Cuando usted lee los salmos, usted conoce cómo Dios libera a su pueblo. Cuando usted lee los salmos, recuerda la historia de Israel. Pero escuche bien, los salmos nos sirven también a nosotros para tener una forma, un modelo de cómo debemos de adorar. Porque cada uno de ellos responde a una necesidad de una persona que lo compuso, ya sea porque estaba pasando por una tribulación, por una necesidad, o porque en su vida él estaba necesitando un milagro de parte de Dios. Entonces, Dios nos ha dejado los salmos para que nosotros aprendamos a adorar, para que nosotros aprendamos a exaltar el nombre del Señor. Ahora, partiendo de eso, quiero decirles algo. En el Antiguo Testamento, hasta el rey David, y usted lo puede leer en el libro de los Reyes, el rey David hizo, digamos, un cambio trascendental en lo que respecta a la alabanza. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos enseña que a través de lo que hizo David en la alabanza de Israel, se comenzaron a utilizar instrumentos. Diga conmigo instrumentos. Realmente no sabemos cómo fue que ellos tuvieron acceso a este tipo, digamos, de instrumentos de alabanza o instrumentos de adoración. Porque solamente vemos que hay algunos salmos que tienen dos características. Uno, está escrito por David, y segundo, se dice más o menos el tipo de estilo o el ritmo que podría haberse desarrollado ese salmo. Ahora, los instrumentos se caracterizaban por ser instrumentos de percusión, es decir, instrumentos que necesitaban, digamos, golpearse para escucharse. Habían instrumentos de viento. Los de viento, o lógicamente, los que se soplaban, como la flauta, la zampoña, otras cosas más. Pero también estaban los instrumentos de cuerda. Entonces, David utilizó todos los instrumentos
y los incorporó al culto. Diga conmigo, al culto. Entonces, ¿por qué el rey David es importante en lo que respecta a la alabanza? Porque fue el primer adorador que introdujo los instrumentos para poder cantar alabanzas al Señor. Mire qué importante que nosotros sepamos himnos, que conozcamos, hermano, alabanzas. Fíjese que yo vengo desde hace años ya de ser creyente. Yo recuerdo que allá por los años 97, 96, había un testimonio que contaba nuestro pastor fundador. Y él decía que había un hermano en la iglesia que había pertenecido a la congregación por muchos años y a él lo secuestraron. Acuérdense que en el tiempo de la guerra secuestraban a las personas. Pero lo que sucedió fue que él conocía los himnos. Yo quiero preguntar algo y sin molestarles, porque yo sé que va a haber alguna persona que me va a criticar y me dice, es que aquí ya no se canta con el himnario. Mire, hay varios cultos en donde cantamos con el himnario. Por ejemplo, el día jueves, el día domingo a las 4. O sea, se usa el himnario. Pero lo que sucedió con este hermano fue que lo secuestraron. Y fíjense que él estaba en esa situación tan dura que es que la guerrilla, ¿verdad?, se lo llevaba, prácticamente pedían un rescate por ellos. Pero él contaba que él se quería acordar de las alabanzas, él se quería acordar de los himnos. ¿Y sabe qué, hermano? No se acordaba de los himnos que estaban en el himnario de la iglesia. O sea, él prácticamente se acordaba pedacitos y los cantaba como él se acordaba, o sea, todos al revés. Al final, Dios hizo la obra y lo liberaron. Pero ese fue uno de los objetivos con el que él salió. Agarrar el himnario de alabanza y aprenderse algunos himnos. ¿Sabe por qué? Porque parte de nuestro cristianismo es aprender himnos. ¿Usted sabía eso? En el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, hay varios textos que se incorporan porque son alabanzas, son himnos de alabanza. ¿Y sabe por qué? Porque los himnos de alabanza nos enseñan doctrina. Diga conmigo, doctrina. Hay muchos himnos que nos enseñan doctrina, otros, bueno, la arruinan un poco, para ser honesto. Pero la gran mayoría de himnos y la gran mayoría de alabanzas que se crearon en el cristianismo primitivo eran para conservar la memoria de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los himnos más preciosos es el de Filipenses capítulo 2. No le voy a pedir que lo busque porque realmente tardaríamos mucho tiempo, pero ¿quieren que lo leamos rapidito? Veamos, este es un himno que fue incorporado al Nuevo Testamento, que tiene doctrina, tiene los fundamentos del cristianismo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Y es uno de los himnos más preciosos que ha sido incorporado en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2. Solo para que usted tenga ese ejemplo. Ahí tiene el título, Humillación y exaltación de Cristo. ¿Verdad? Entonces, quiero que vaya allá abajito y mire lo que dice en el versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Haced bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ese no es parte del himno. Mire el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues vosotros en este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí comienza el himno. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es un himno. Usted nota cómo está compuesto. Usted nota cómo está compuesto. Mire qué precioso. Diga conmigo, humildad. Hay que ser humildes. Ese himno enseña humildad. Claro que de humildad tenemos muy poco a veces, pero note cómo va en descenso. El himno va en descenso hasta llevar a Jesús a la cruz del Calvario, y después de ir a la cruz lo exalta. ¿Por qué? Porque el proceso de Dios en nosotros
es que aprendamos a ser humildes como Cristo fue humilde. Y de la misma manera, en la medida que seamos humildes, Dios nos va a exaltar cuando sea el tiempo oportuno. Amén, hermanos. Note esto, mire qué precioso, para que usted lo vuelva a tener en su corazón. En el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire humildad, se hizo como los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ahí está, llegamos a la cruz y miren el 9, por lo cual Dios también ahí está, ascendencia, es ascender y es ser exaltado. Qué preciosa alabanza la que tiene Filipenses capítulo 2. Entonces, aprender himnos nos ayuda a aprender doctrina. Yo le motivaría a que usted tome la decisión de aprenderse alabanzas, de conocer himnos de exaltación, de tal manera que usted, como nosotros, aprendamos todos juntos que es alabar y adorar al Señor Jesucristo. Ahora, partiendo de ese punto, mire bien, vamos a ir al Salmo 137. Los problemas apagan nuestro corazón de adoradores. Entonces, el Salmo 137 nos habla del pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Babilonia. Y esta alabanza, este salmo yo ya lo he predicado varias veces. ¿Se acuerda usted que hay una alabanza? No es una alabanza, es una canción, pero la ponen en Radio Bautista y todos nosotros la conocemos, ¿verdad? Muy bonita, ¿verdad? En los ríos de Babilonia, ¿verdad? Ahí va más o menos así. In the rivers of Babylon, there we sat down, we wept, we will remember Zion. O sea, es triste, diga conmigo, es triste. Porque es cuando te tienen cautivo, te tiene cautiva tu situación. Mire, estar cautivo de compulsiones, deudas, relaciones, es bien triste. Porque el Salmo dice, nos sentábamos en los ríos de Babilonia y en los ríos de Babilonia, los babilonios le decían a los israelitas, cántenos canciones. Diga conmigo, cántenos canciones. Ajá, pero escucha bien. Ellos decían, no vamos a cantar alabanzas porque estamos cautivos y estamos lejos de Jerusalén. Entonces, escuche, desarrollamos, hermano, una situación que sinceramente, si estás cautivo en esta noche, estás cautivo por la confrontación familiar, estás cautivo porque tienes problemas graves y tal vez estás en una condición en la cual has perdido el gozo. Diga conmigo, no pierda el gozo. ¿Por qué razón? Porque es lo primero que no debemos de perder. Si perdemos el gozo, perdemos la alabanza. ¿Cómo va a salir de nuestros labios? ¿Cómo va a salir de nuestro corazón alabanzas a Dios si estamos tristes? Y si el problema nos ha quitado la paz, y si el problema nos ha quitado la fe, y si el problema nos ha hecho incluso, hermano, pensar que no vamos a salir adelante. Pues yo vengo a decirte algo. Si estás cautivo en Babilonia y los enemigos te están diciendo, cantate una canción, le hago una pregunta. Si yo ahorita le digo, ¿qué canción le podría cantar usted al Señor? ¿Qué himno? ¿Qué le cantaría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Pregúntese. Hay tantos himnos, ¿verdad? Hay tantas alabanzas. Tu fidelidad es grande. Hay alabanzas preciosas. Fíjense que una de las que más a mí me impactan cuando yo estoy pasando problemas, porque esto es el otro punto que quiero tocar. Cuando andamos alegres, no nos cuesta cantar, ¿verdad? Cuando andamos alegres no nos cuesta cantar, ¿verdad? Pero cuando estamos tristes, ¿quién quiere cantar? Nadie. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Diga conmigo, no perdamos el gozo. Podemos estar pasando por una seria tribulación, podemos estar pasando por una seria condición económica, podemos estar pasando por una enfermedad, pero si tenemos gozo en el corazón, en nuestros labios va a haber cántico al Señor. Hermanos,
que no le robe el enemigo la alegría, que no le robe el enemigo la alabanza, que no le robe el enemigo el gozo de su corazón. Amén. Ay, Dios, hermanito, es como que el diablo se lo está llevando. No, hombre, hermano, ¿quiénes se sienten gozosos en esta noche? ¿Quiénes sienten el gozo del Señor? Escuche bien lo que le voy a decir. Si usted tiene gozo, usted tiene alabanza que cantar. Aunque esté pasando por la más seria crisis, si en tus labios hay una alabanza para Dios, tú vas a vencer, porque el enemigo quiere que nosotros nos resintamos, nos enojamos y que no le cantemos a Dios. Es bien fácil cantar cuando todo nos sale bien. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay himnos de agradecimiento. Diga conmigo agradecimiento. Cuando, por ejemplo, esa canción que le sale bien bonita a Moisés Salazar, agradecimiento, y a Herbert Solano, y todas las hermanas hasta chillando, ay, qué bonito canta, semejantes pecadores, ¿verdad? Los dos. pero ¿cuál es el tema? Es bien bonito cuando Dios te hizo un favor, pero esta gente está en la crisis. Esta gente está en la más terrible tribulación de sus vidas. ¿Y sabe qué hicieron? Cuando la gente les decía, cantarnos alabanza, como que estaba en el trovador, ¿va? Porque es así, es decir, la gente de Babilonia les decía, cántenos alabanzas. Pero mira lo que dice el versículo número 1 en adelante, mira qué triste. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Estaban llorando, quebrantados. Entonces no les salía de su corazón ninguna alabanza. Pero mire la segunda cosa. 2, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. ¿Quiénes han colgado las arpas aquí? ¿Quiénes son esos que han colgado las arpas? Los que no cantan, los que no alaban. Hermano, escuche. Cuando usted viene a tiempo al culto y entra al tiempo de alabanzas, ese es un tiempo especial. ¿Por qué? Porque exaltamos a Dios y muchas veces es el tiempo que nadie valora. Ahí dice, todavía no han terminado las alabanzas. Hermano, diga conmigo, el combo es completo. A usted le ponen la pechuga, las papas fritas, y le ponen también la gaseosa. Pero si le dan solo el pollo o si le dan solo la hamburguesa, ¿y con qué se va a bajar la hamburguesa? Cuando adoramos a Dios es un banquete y tenemos que presentar con la misma atención con la que oímos la palabra, con la misma atención con la que recibimos la poderosa palabra de Dios, con el mismo énfasis, con la misma pasión y con la misma alegría. Tenés que cantar alabanzas a Dios porque Dios se lo merece. Él merece que le cantes alabanzas. No te quedes callado. No cuelgues el arpa. Pastor, no me ha salido el crédito. Tengo a mi madre enferma. Tengo a mis hijos con una calentura terrible. No cuelgues el arpa. Diga conmigo, no cuelgues el arpa. Agarra el arpa y cántele las alabanzas a su rey y su Dios, porque Él se merece toda la adoración que usted le puede dar a Él. No se quede callado. Diga conmigo, no se quede callado. Hable, declare las maravillas de Dios. Estos perdieron el gozo y el diablo le robó la alabanza. Cuando te roba el gozo, cuando pierdes el gozo, pierdes la alabanza. Ya no hablas. Ya no dices lo maravilloso que Dios es. Entonces se sentaban y se ponían a chillar. Ay, cuando estábamos allá en Jerusalén y nuestra tierra, y hoy como estamos aquí frente a los ríos de Babilonia. Y chillando y acordándose de lo que antes habían vivido. Así hay un montón de gente en la iglesia que solo chillando por lo de antes. Mire, no llore por los 20 años de arena. Mejor alégrese. Porque mientras Dios sea el rey de su vida, grandes cosas van a venir a su corazón, a su familia, a su hogar.
Porque usted no depende de quién gobierne, usted depende de que el rey esté sentado en su trono, y su rey es Jesucristo, el Señor de toda gloria. No se preocupe, que quién va a ganar, no importa. En mi vida ya ganó, ya hay un héroe, y ese héroe se llama Jesús. Entonces, ¿por qué pasa nostálgico? Ay, que mi hija, ay, que mi hijo. Ya, cálmese. Agarre el arpa y vuelva a cantarle al Señor. Agarre el arpa y vuelva a exaltar las maravillas del Señor. Tome el arpa y deje de llorar. Diga conmigo, deje de llorar. Ya estuvo, ya pasó. Esa persona se fue, ese problema pasó. ¿Y qué vamos a hacer? Lo único que podemos hacer es tener fe y esperanza en lo que Dios trae para nosotros en el futuro. Entonces ellos colgaron el arpa. Y aquí se nota que los babilonios le decían, cántenos. Mire lo que dice el 3. Y los que habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Yo creo, hermano, que cuando las tribulaciones se acercan, tenemos que cantar alabanzas. Tenemos que demostrar que nuestro cristianismo es en todo tiempo, pero cuesta. Mire, le voy a decir algo. Sacar una alabanza de un corazón afligido, quizás es la mejor alabanza que podemos. ¿Por qué? Porque hay alabanzas de agradecimiento. Diga conmigo, cántico nuevo. Los cánticos nuevos en el Antiguo Testamento se escribían cuando Dios hacía algo nuevo en nuestra vida. Es decir, si Dios ha hecho algo nuevo en mi vida, yo le canto una alabanza. Entonces, los cánticos de agradecimiento y los cánticos nuevos son fáciles de cantar, porque ya Dios nos sacó de la tribulación. Pero ¿qué me puedes decir de los cánticos cuando tenés lágrimas en tu rostro? Esos son los que más pesan, esos son los que más valen. Porque aunque estás sufriendo y aunque estás pasando una cosa bien dura en tu vida, el gozo del Señor no lo has perdido. Cuando perdés el gozo, perdés la alabanza. Y cuando perdés la alabanza, tus labios, ¿qué es lo que pronuncian? ¿Qué es lo que pronuncian tus labios cuando perdés la alabanza y el gozo? Diga conmigo, quejabanza. Diga conmigo, quejabanza. Mira, hermano, ¿cuántos quejabanzas hay? Solo quejando se vive. ¿Sabes qué pasa? La queja atrae a Satanás. La alabanza aleja a Satanás. La quejabanza es renegar. Hace poco no me salió algo como yo quería. Yo decía, ¿y por qué? Pero yo digo, no, es que no tengo que quejarme. Es que Dios tiene el control de mi vida. Es que Dios tiene todo calculado en mi vida. Mira, yo me puedo equivocar, pero Dios no. Por eso mi oración todos los días es, enséñame a caminar en tus pensamientos. Porque si yo camino en los pensamientos de Dios, yo sé que no me va a faltar nada. Pero si nosotros estamos lejos de los pensamientos de Dios, nos va a faltar todo. Ahora, yo les quiero enseñar este punto. A ellos les decían, cántenos. ¿Y qué hacían ellos? Quejabanza. Quejabanza. Yo creo que aquí hay más quejabanza que adoradores en espíritu. ¿Cómo les sale la queja? Ay, no me salió esto. Que mire que Dios cómo me tiene. Que mire que el Señor no me responde. Que mire que aquí, que allá. Cálmese, hombre, cante. Claro, no ponga las de Shakira, ponga las del Señor, va. Porque si no, usted va a terminar como la loberida, ¿va? Porque con esa cosa de que, ¿verdad? De que me cambiaste por un, ¿verdad? Cambiaste un Rolex por un Casio. A mí los Casios me gustan. Y los Rolex también. Pero hay mucha gente hablando, mire, cómo se pueden las canciones de la Karol G, cómo se pueden de las de Daddy Yankee, se pueden las canciones de todo el Bad Bunny, ahí andan ahí tarareando. ¿Y por qué no tararean las cosas de Dios?
¿Por qué no cantan las cosas del Señor? ¿Por qué en sus carros no ponen la 89.7? ¿Por qué en sus carros no ponen la Radio Verdad? ¿Por qué en sus carros no ponen la música que exalta el nombre de Dios? ¿Sabe por qué no la ponemos? Porque vivimos más en un espíritu de queja que en un espíritu de adoración. A Dios hay que adorarlo desde que nos levantamos, caminando, pensando, manejando, trabajando. Yo cantaré alabanzas porque Dios se lo merece. Dios se lo merece. En todo momento, ponga alabanzas, adórelo, apréndalas, conózcalas, sepa, repítalas, para que Dios llene su corazón de su presencia. ¿Qué hicieron ellos? Se llenaron de quejas. Mire el 4, cómo se quejaron. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Ay, allá estábamos bien. Antes vivíamos tranquilos. Teníamos una gran casa. Aquí no tenemos nada. Cálmese, hombre. Ahí fracasaron los israelitas. Porque en la crisis es donde más tenemos que cantar. En los problemas es cuando más tenemos que cantar. Cuando estamos pasando tribulaciones es cuando más tenemos que cantar. ¿La estás pasando mal? ¿Te están pasando cosas negativas? ¿Están sucediendo situaciones difíciles en tu vida? Canta alabanzas. Canta alabanzas. Adórelo. Exáltelo. Diga su nombre. Diga lo que le está pasando. Cante alabanzas. Ellos se llenaron de quejas y por eso no rindieron los frutos necesarios. ¿Por qué? Y con esto yo termino esta parte del Salmo 137 para pasar al otro texto. Mire lo que dice el versículo número 5. Diga conmigo un juramento. Ellos juraron y dijeron: aquí en la tribulación, en el cautiverio, no vamos a cantar alabanzas a Dios. Excelente. ¿Verdad? O sea, hay gente así que dice: ¿y por qué le voy a cantar a Dios alabanzas si estoy enfermo? ¿Y por qué le voy a cantar alabanzas a Dios si estoy padeciendo y tengo que ir a un tratamiento médico? ¿Y por qué voy a cantar si estoy pasando una gran crisis económica? La Biblia dice, oiga bien, nosotros tenemos que dar gracias en todo. Diga conmigo, en todo. Ojo, no por todo. O sea, usted no le va a dar gracias a Dios por un cáncer. Usted no le va a dar gracias a Dios por la muerte de alguien. Sino que lo que la Biblia dice es que en cualquier momento, hasta en los momentos más críticos, hasta en los momentos más difíciles, yo tengo que llenarme del gozo de Dios y exaltar sus maravillas. La lógica te dice lo contrario: no cantes. Pero es que los cristianos sabemos perfectamente que cuando las cosas están mal es cuando más tenemos que cantarle a Dios. Cuando las cosas están terribles en la casa es cuando más tenemos que cantar a Dios. Cuando nosotros estamos pasando por las peores situaciones de nuestra vida es cuando más tenemos que cantar y adorar al Señor. Esa es la vida del cristiano. El cristiano no canta solo cuando todo le sale bien. El cristiano no canta solo cuando todas las cosas están saliendo positivamente. El cristiano canta cuando está alegre y cuando está triste. En todo momento vamos a cantar alabanza a Dios. Aunque estemos pasando por valle de sombra de muerte, aunque estemos pasando por lo más terrible, vamos a cantar. Fíjese que cuando vamos a los funerales, yo tengo una costumbre, y es que no me gusta que la gente se queda callada cuando están frente al féretro. Y por eso la hermana Silvia sabe, porque ha ido varias veces, los pastores saben, que cuando yo estoy ahí en el funeral, lo que yo les pido es: cantemos esta alabanza. Por ejemplo, senda Dios hará donde piensas que no hay. Pero otra que me encanta cantar frente al momento más crítico de la vida
es esa preciosa alabanza. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ni la vida ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada en este mundo va a lograr destruir el amor que Dios te tiene. Aunque estés llorando, aunque estés padeciendo, Dios te ama y no vas a dudar en ningún momento que Dios te ha dejado de amar. Por eso hay que cantar, llenarnos de fe, de gozo, porque sabemos que hay un Dios que nos ama y que nadie nos podrá separar, nada ni nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni bajo la tierra, nos puede separar del amor de Dios. Aún en la muerte, aún en la muerte. Hicieron un juramento malo, terrible. Mire el 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es decir, como estoy tan encerrado en mi pasado, no voy a cantar las alabanzas de Jerusalén en Babilonia. Y hay gente que está bien encerrada en su pasado y está bien encerrada en su corazón. Y por eso la lengua se les ha pegado y por eso no saben alabar a Dios. Yo sé que en este lugar, yo me arriesgo a decir que un 40% no le canta alabanzas a Dios. No saben qué es eso. Y no saben que antes de ir a orar tienen que cantar una alabanza. O cuando están orando, canten una alabanza. Metan las alabanzas a Dios. Agarren su celular, mire, ocúpelo por algo bueno, no solo para ver TikTok, hombre. ¿Ah? Póngalo ahí, ponga Marco Witt, ponga todas las rancheras. Mire, cuando usted era bolo, no cantaba pues. Y ahora que es cristiano no le canta nada a Dios. Cántele al Señor. Cante a Dios. Él no lo va a dejar avergonzado. Ahora veamos esto. Vamos a Hechos 16. Este texto es un texto bonito. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de alabar a Dios en el dolor, de alabar a Dios cuando tengo tristeza en mi corazón. Porque los cristianos tenemos una característica. Cuando las cosas están peores, más tenemos que alabar a Dios. Hechos 16. Y en el versículo número 25 está Pablo y Silas encarcelados. ¿Diga conmigo encarcelados? Esta no es la cárcel de Sin Sin. Esta es la cárcel de la no alabanza. Cuando el diablo nos roba el gozo, es lo primero que nos quita, el gozo. Después nos roba la capacidad de alabar. Y por último, nos roba la capacidad de declarar con nuestra voz las maravillas de Dios. El apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron metidos al calabozo más profundo, donde estaban los peores presos y la gente de mayor riesgo. Pero ellos a medianoche, diga conmigo a medianoche. Ay, hermanito, mire, no hay cosa más linda que cantarle a Dios a medianoche o de madrugada. Levantarse, mire, a veces cuando me levanto muy temprano a las 3, ¿verdad? Porque me toca ir a San Salvador y lo primero que se me pone en la mente es esa alabanza de Marco Witt. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti.
Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria. Yo no sé por qué las alabanzas de medianoche y de madrugada Dios las oye. Quizás porque son bien sinceras. Quizás porque estamos pasándola mal. Ellos estaban en la mazmorra, tenían heridas en sus espaldas porque habían sido castigados. Estaban en un momento tan crítico que ¿para qué iban a cantar? Pero es que esa es la diferencia de los cristianos. Podemos estar sangrando, podemos tener en nuestra vida una enfermedad, podemos estar en lo más profundo de las mazmorras, de la ingratitud, de los problemas, podemos estar, hermano, en el estómago de la crisis. Pero si desde ahí nosotros invocamos a Dios, seremos libres. Diga conmigo, seremos libres. ¿Qué nos muestra este texto? Que las situaciones de vida nos pueden poner cadenas, nos pueden encarcelar. Hay personas que se sienten ahogadas en su problema. Hay personas que sienten que están encadenadas. Hay personas que sienten que se han olvidado de ellos. Pero cuando nosotros cantamos alabanzas desde lo profundo y adoramos, no hay cadenas que no caigan y no hay puertas que no se abran si nosotros sabemos adorar a Dios. Vea lo que dice el capítulo 16, verso 25. Pero a medianoche, punto importante, diga conmigo medianoche. Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire el testimonio precioso. ¿Sabe por qué? Porque nuestra adoración hace que otros crean también, hacen que otros tengan esperanza. Aunque estamos pasando por las cosas negativas, nosotros no perdemos el gozo de Dios, no perdemos la esperanza, la alabanza y no perdemos la voz. Diga conmigo, no pierda la voz. Adórelo, exáltelo, aunque no tenga fuerzas, aunque esté usted llorando. Pablo y Silas se pusieron a cantar a la medianoche cuando todos estaban dormidos y cuando todo el mundo tenía y decía, ¿y esto por qué están cantando? Si están sangrando, están presos, los han metido al calabozo más profundo y apestoso, pero estos cantan. ¿Usted cree que la gente no se da cuenta que a pesar de las cosas que nos están pasando, nosotros no nos rendimos, sino que nosotros ponemos fe en Dios? Y la gente ve cómo nosotros nos levantamos de los problemas, cómo nosotros salimos adelante de las dificultades. Y que les quede claro algo: no salimos de las dificultades porque nosotros somos fuertes, sino que porque Jesús es el que nos sostiene en la crisis. ¿Y cómo nos sostenemos en las crisis? Orando, alabando a Dios, cantándole las alabanzas que a Él le encanta escuchar de nosotros. Por eso, hermano, cuando uno está sufriendo, cuando uno está quebrantado, es cuando más tiene que alabar, porque ahí es donde Dios más escucha el clamor de su pueblo. Esa es la oración más eficiente. Cuando estás llorando, cuando no tenés nada por qué agradecer a Dios, cuando no tenés nada por qué levantarte, ahí es donde tenés que poner una alabanza para marcar territorio y que la gente sepa que vos no sos como los demás del mundo, sino que eres hijo de Dios. Y los hijos de Dios cantan en la crisis y cantan en el valle de sombra de muerte. No somos iguales al mundo. El mundo se consume en problemas, pero nosotros adoramos a Dios en la crisis. Mire lo que pasó a la medianoche. Ellos cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cantaron a Dios, alabaron al Señor. Declararon la belleza y la maravilla de Dios, aunque estaban presos, aunque no tenían por qué agradecer. Y yo creo que esto es algo importante. Satanás, nos dice la Biblia, que era un ángel, un querubín,
que se encargaba de la alabanza en el cielo. Por eso, hermano, Él le interesa que usted no cante. A Él le interesa que usted no le dé gracias a Dios. A Él le interesa que usted esté quejándose, que usted esté murmurando de lo que Dios no hace en su vida. Pero nosotros vamos a cantar alabanzas, porque incluso cuando vemos la Biblia podemos notar que no solo Pablo y Silas cantaron al Señor en el momento crítico, sino que también el Señor Jesucristo. Vea conmigo Marcos 14, 26. Y con eso cerramos. Marcos 14, 26. Cuando Jesús salió de la cena, de la última cena con sus discípulos, del aposento alto, se dirigía hacia Getsemaní. Y él iba a ser apresado, iba a ser llevado a las autoridades judías y al día siguiente iba a estar en la cruz. Iba a morir por nuestros pecados. Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán. Entonces, escuche bien, ponga atención. El himno que se cantaba era parte de la celebración de la Pascua. Diga conmigo la Pascua. Jesús sabía que lo iban a matar. Jesús sabía que lo iban a abandonar sus discípulos. Jesús sabía que todo mundo le iba a dar la espalda. Pero Jesús, cuando iba de camino a la cárcel, cuando iba de camino al Calvario, cantaba alabanzas a Dios. ¿Quién más ha sufrido que Jesús? Pero cuando nos preguntamos qué himno fueron los que cantaron, yo investigué esto hace muchos años. Entonces busqué a los mejores eruditos y todos los eruditos están de acuerdo que las alabanzas que tuvo que haber cantado Jesús son las que están incorporadas en el Salmo 113, 114, 115 y 118. ¿Quiere saber cuáles son esos himnos? Vea conmigo el Salmo 113. Solo léalo, Salmo 113. Estas son las alabanzas que cantó el Señor Jesús. Son los himnos que se cantaban en la Pascua. Son los himnos que se cantaban después de comer. Solo note. Mire lo que dice el 113. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Mire qué precioso. Vea lo que dice el versículo, el Salmo 114. ¿Las maravillas de qué? Del Éxodo. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. Judá vino a ser su santuario y Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Quiere leer otro salmo? Mire lo que dice el Salmo 115. Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros. Esa es de Jesús Adrián Romero. Ahora vea el 118. Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Mire lo que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo puedes cantar eso si sabes que vas a morir? ¿Cómo podés vos cantar eso si sabes que te van a matar? Ese es el cristiano, que aunque las cosas se ponen difíciles, podemos decir con nuestros labios: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aunque las cosas se pongan complicadas, no dejaremos de cantar que Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar, hermanos.